Gloria a Dios. Leeremos un salmo de introducción, el Salmo 148. Salmo 148. Si ya todo lo hemos encontrado, lo leeremos en el nombre del Señor Jesús de manera alternada. Amén. Dice, exhortación a la creación para que alabe a Jehová. Aleluya. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielo de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. El fuego del granizo, la nieve del vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros. La bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra. Los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha rescatado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel. El pueblo. Amén. Amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, iniciaremos el momento del loor al Señor y lo haremos con las hermanas Dorcas. Página 50. En nombre del Señor Jesús. Amén. Aquel que busca camino de paz, sus yerros quisiere dejar muy atrás, dirija sus ruegos por Cristo Jesús, el Salvador tierno, al Padre de luz, pues Dios ha dispuesto que nadie podrá por otro conducto perdón alcanzar, y
Amén. Que el Señor bendiga a nuestras hermanas Dorcas. La juventud de la iglesia también alabará el nombre del Señor. Para la gloria del Señor. Amén. ¿Con qué pagaremos el inmenso amor que dice tu vida por mi pecador? Señor Jesucristo, conforta mi alma para que yo pueda vencer en la lucha y servirte mejor. No tengo que darte por amarle tanto. Recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. Y cuando la noche extiendas tu manto, mis ojos en llanto fijaré yo en ti, alzando mis ojos, veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No tengo que darte por amarme tanto. Recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. En cambio recibe la ofrenda humillada, Señor Jesucristo, de mi corazón. No tengo que darte por amarme tanto. Recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra juventud. Los hermanos obreros pasaremos a alabar el nombre del Señor también. Quisiera invitar a mi hermana Ana. Página 390.
90. 90. Para la gloria del Señor. Amén. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú me tienes con verdad, la divina voluntad. Tú me dices lo que soy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar, eres faro que a mi pie vas guiando por la fe a las fuentes del amor. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora la alma cuando en la aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Amén. Amén, Señor Jesús. Señor, bendiga a nuestros obreros. Invitaremos a los niños de nuestra iglesia para que alaben al Señor. Amén. Dios fuerte como Jehová, no hay otro que yo conozca. Dios fuerte como Jehová, no hay otro que yo conozca. Dios de victoria, varón de guerra, Dios poderoso es el Señor. Dios de victoria, varón de guerra, Dios poderoso es el Señor. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde Él está? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde Él está?
Y nosotros queríamos felicitar a los niños de la iglesia, a las niñas, porque han sido muy perseverantes en el camino del Señor. Amén. Así chiquititos como ellos son, pero ellos siempre están muy pendientes de su palabra. Lo que somos papá y mamá sabemos que la casa es un reflejo del Señor para nuestras vidas, porque ellos saben de la palabra del Señor. Y todo lo que nosotros hacemos como profesores lo hacemos con mucho cariño. Y sobre todo decirle al Señor que ellos son parte del cuerpo de Cristo. Entonces felicitamos a cada niño y a cada niña por ser tan constantes. Sabemos que faltan solo porque están enfermos, porque si no, siempre están acá en la casa del Señor. Entonces que el Señor los bendiga y les dé mucha vida más y que en el futuro sean nuestros predicadores, las predicadoras de esta iglesia. Entonces nos gustaría cantar un corito del Salmo 8 mientras hacemos entregar un presente. Amén. Oh Señor nuestro. Vamos a abrir en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Se encuentra después de las cartas paulinas. Hebreos capítulo 12. En mi Biblia tiene por título "Puesto los ojos en Jesús". Hay Biblias que tienen títulos distintos también. ¿Lo encontraron? Lo encontraron. Acá en esta Biblia dice "la carrera de la fe". Vamos a dar lectura a partir del versículo 4 al versículo 14. Del versículo 4 al versículo 14 de Hebreos capítulo 12. Daremos lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para que vuestros pies, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino,
sino que sea sanado. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia y tu palabra, Señor, se ha abierto en nuestro medio. Tu palabra, Señor, nos enseña, nos exhorta, nos redarguye, nos consuela. Tu palabra, Señor, nos muestra el camino. Tu palabra es lumbrera, Señor. Tu palabra conoce mis pensamientos más profundos. Tu palabra conoce, Señor, las intenciones de mi corazón. Que tu palabra, Señor, pueda hacer vida en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra en mi corazón. Y más que a guardarla, Señor, a obedecerla. Poder hacer, Señor, de tu palabra la acción de mi vida, porque de esta manera, Señor, estaré haciendo tu voluntad. Te presento cada corazón, Señor, que se acerca esta tarde buscando tu rostro. Ilumina nuestro entendimiento, que tu palabra sea revelada y declarada a cada corazón que te busca en esta hora. Te lo pedimos, Señor, y ya te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, gracias al Señor por lo que nos permite poder vivir en los cultos. Es maravilloso cómo llegamos de diferentes lugares, con diferentes pensamientos, diferentes circunstancias, y acá el Señor empieza a operar en nuestro corazón, nos empieza a hacer olvidar muchas veces las situaciones, los momentos que estamos pasando, y empezamos a entrar en esta vida del Espíritu, en esta vida maravillosa que Él nos ha dejado, teniendo, ¿no es cierto?, como objetivo la vida en Cristo. Como decía el título, ¿no es cierto?, en esta Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. Y aquí el autor del libro de Hebreos, ¿no es cierto?, insta a estos hermanos de la iglesia primitiva, los cuales estaban comenzando a padecer algún tipo de persecución. Los primeros cristianos vivieron una persecución muy grande. Solamente un botón de muestra, durante el Imperio Romano, en algún minuto, ellos serán muertos y colgados en las calles para que alumbraran la ciudad como antorchas, rociados de aceite. Los llevaban, ¿no es cierto?, para diversión de toda la sociedad, ahí al Coliseo Romano, donde enfrentaban a leones. Entonces, la vida del cristiano, en la vida primitiva de la iglesia, fue muy fuerte desde ese punto de vista, y los hebreos estaban empezando a vivir estas primeras persecuciones. Quizás el día de hoy nosotros no tenemos ese tipo de persecución, pero las vamos a tener. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que contra potestados que están impidiendo para que nosotros logremos la victoria a cada momento. Hoy día en la mañana en la escuela dominical el Señor nos hablaba que el pecado está a la puerta, la tentación va a venir, la tentación va a estar ahí en algún minuto. Entonces nuestro combate siempre, mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener una lucha, y esta lucha es contra el pecado. Esa es nuestra lucha, constante, a diario. Entonces, se nos produce a veces una confusión, una paradoja. Si nosotros hemos aceptado a Cristo, le entregamos nuestra vida a Cristo, y parece que esto significa que no vamos a tener ningún problema más, porque todo lo entrego a las manos del Señor. Parece que no va a haber ninguna adversidad. ¿Cómo es que
¿no es cierto? Cristo nos justifica, Cristo nos salva, Cristo nos compra y nos presenta delante de Dios Padre como justos, como herederos de todas estas bendiciones espirituales, pero mi vida aquí se transforma en una vida difícil. Me reía mientras nuestro hermano Ricardo hablaba, porque precisamente él estaba hablando del tema que hoy nos convoca, que es la disciplina. La disciplina, que a nadie nos gusta la disciplina. Yo era disciplinado por mi papito y como dice la palabra del Señor en uno de los versículos que leímos, vuestros padres os disciplinaban como a ellos les parecía. Bueno, alguna vez mi papito me dijo, ya, vamos a contar hasta 7. Cuando llegue la 7ª, ahí vamos a hacer la corrección. Porque el pastor Pablo era un poquitito porfiado, era, no sé, cositas que van apareciendo en el niño, mentiritas, ¿no es cierto? Le vamos echando la culpa al otro y ahí vamos. Entonces, la mamita a veces se cansaba y me acusaba al papá. 1, ya, bueno, Señor. Después, mi papito me preguntaba, ¿cuántas van? Van 4, papá. Ya, 4. Cuando llegaba la 7ª vez, me tomaba del brazo, me llevaba a su oficina, se hincaba ahí, me hincaba con él, me tomaba las 2 manos por delante y oraba al Señor. Señor, esta disciplina para este niño, para que crezca, ¿no es cierto? Y oraba al Señor y yo oraba, Señor, que no me pegue, Señor. Última vez, Señor, nunca más, decía yo. Muestra tu poder, Señor, que me perdone. Luego de eso sacaba el cinto y me corregía, como nos corregía también a nuestros hermanos. Gracias a Dios, nunca lo hizo con ira, porque, bueno, el Señor le dio esta manera y como nos dice la palabra del Señor el día de hoy, cada uno lo hace, ¿no es cierto?, como a nosotros nos parece. Pero tal como dice el hermano Ricardo, también agradecemos a Dios por esa disciplina, porque vamos a ver, ¿no es cierto?, por la palabra del Señor, cómo esto es necesario. ¿Cómo es necesario? Pero a ver, como que no se entiende. Claro, para el presente produce tristeza, pero a la larga produce un fruto apacible. Entonces, a veces la vida del cristiano es difícil la vida del cristiano, ¿cierto? Si tú dices que eres cristiano, se van a burlar algunos, nos quedamos sin familia, ¿no es cierto? Nos separamos de la familia, ya no quieren estar con nosotros, nos miran de lejos. Lo ha vivido nuestra hermana Carolina, hemos acompañado su proceso, el Señor está empezando a obrar, pero el momento que vivió nuestra hermana Carolina fue muy difícil, la familia le dio la espalda, lo vive nuestra hermana Bertita con su hijo, la familia no quiere nada con nosotros. Oye, ahora puro canuteo, en todos lados canuteo, no, ¿cómo va a ser posible esto? ¿Se da cuenta? Entonces la vida del cristiano vive ese momento difícil. Hemos tenido la experiencia acá de hermanos que dicen, no le quiero contar a mi familia que soy evangélico porque no sé qué va a pasar. Imagínese usted. Entonces la vida se transforma en algo difícil. ¿Cómo es posible entonces que leemos en la Biblia y nos dice aquí mismo en el libro de Hebreos que Cristo es un sumo sacerdote perfecto que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros? Entonces, ¿por qué mi vida a veces duele? ¿Por qué aparecen estas situaciones injustas? No prosperamos, vivimos un día a día, un día estamos llenos de victoria y otro día estamos ahí luchando por nuestra vida espiritual. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se da esto en la vida del cristiano, esta dualidad? En Hebreos, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Y nosotros somos transformados de gloria en gloria como a un espejo, dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 15. Somos renovados. Entonces, por un lado, nuestra vida espiritual, ¿no es cierto?, goza de algo maravilloso que lo hemos oído hoy, pero nuestra experiencia, nuestro día a día, pasa por momentos difíciles
y va a seguir pasando. No podemos desconocerlo. Momentos muy difíciles vamos a vivir nosotros como cristianos. Dice la palabra del Señor en Hebreos que Cristo es la imagen misma de su sustancia. Cristo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo, después de hacernos perfectos para siempre, mediante la ofrenda de la cruz, se ha sentado a la diestra mostrando que la obra de purificación se ha completado totalmente. Y es porque para la corte divina somos perfectos. Dios ya nos justificó. A los que llamó a estos justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Ya estamos glorificados, ya somos perfectos delante de la presencia de Dios por este sacrificio de nuestro Señor Jesús. Ya estamos viviendo y gozando, porque gozamos este gozo completo que nos hablaba el domingo pasado el Señor, que nuestro gozo es completo en Cristo si nos mantenemos unidos a esta vid verdadera, en nuestro gozo completo. Sin embargo, vamos a sufrir, nuestra vida duele, vivimos situaciones, circunstancias, injusticias. A veces, incomprensiones. Y ahí, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo es posible que pueda pasar esto entonces? Tenemos una victoria en Cristo, somos victoriosos y más que vencedores. Entonces, si somos, ¿no es cierto?, lo dice el apóstol Pablo, con Cristo más que vencedor. Entonces, ¿cómo es posible que se produzca este antagonismo tan grande? ¿Por qué entonces se hace necesario? ¿Será que Satanás ha podido frustrar estos planes de Dios para mi vida? ¿Será que pasa eso? ¿Será que ese pensamiento nos visita muchas veces? ¿Será que es como dicen los falsos profetas, de que Dios te quiere bendecir, pero hay algo que no permite esa bendición? ¿Qué pasa entonces? Si así fuera, sería muy desalentador pensar que sufrimos sin propósito en contra de la vida de Dios. Sería muy desalentador. Sufriríamos ¿por qué? ¿Para qué? Mientras hay pecado, hay sufrimiento y hay muerte. Tanto es que en Apocalipsis capítulo 21 la palabra del Señor nos enseña de que en el cielo no hay dolor. ¿Por qué no hay dolor? Porque no hay pecado. No hay pecado. Entonces, nosotros somos pecadores, entonces vamos a sufrir esto. El mundo sufre las consecuencias del pecado. Y allá estábamos nosotros. Entonces, ¿cómo ahora siendo hijo de Dios también tengo que sufrir las consecuencias del pecado? No. Y aquí es donde la palabra del Señor nos muestra por qué el cristiano pasa por estos procesos. La verdad es que lo que nos motiva a enfrentar el dolor y seguir corriendo, a pesar del dolor, es el conocimiento de que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito en todo lo que nosotros sufrimos. Si nosotros miramos los versículos que anteceden a la palabra del Señor que hoy día nos tiene, ¿no es cierto?, convocados, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos. Estamos llamados a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito. Nuestro cerebro está infectado con pecado.
Mientras estemos en este cuerpo, vamos a continuar haciéndolo. Mismo que para Dios ya estamos en una posición perfecta, pero mientras estemos aquí, nuestra tendencia es al mal. El Señor nos hablaba por su palabra el otro día. El apóstol lo dice en otro momento: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Estamos en este cuerpo, entonces debemos entender que mientras nosotros estemos aquí, vamos a sufrir por el pecado. Solo que como hijos de Dios, Dios tiene un plan y un propósito. Ese plan y ese propósito de Dios está en el último versículo que leímos el día de hoy, que es el versículo 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese es el propósito de Dios. Esa es la meta que nosotros debemos tener. Y para eso el Señor nos va a hacer pasar por procesos. Vamos a pasar por pruebas. El Señor está trabajando con la paciencia del pastor Pablo, que hay cosas que, claro, cuando no dependen de uno y hay que esperar la respuesta del otro, hay que esperar. Quizás en otro momento aparece y hablamos y llamamos por teléfono y queremos resolver, pero ahora no, Señor, dame de tu gracia. Ayúdame, Señor. ¿Te das cuenta? Pero el proceso interno lo vivo. El día a día lo estoy viviendo. Las cosas ya no se resuelven como yo quiero, no, se resuelven en la voluntad de Dios, entendiendo que lo de Dios es mejor para mí. Entonces estos exabruptos que aparecen, ¿no es cierto?, como dice nuestra hermana Alejandra, ¿no es cierto?, estos exabruptos del carácter van apareciendo, y esos son los que Dios tiene que ir trabajando, porque sin santidad, es decir, sin pecado, nadie verá al Señor. Entonces, ese es el por qué a veces nuestra vida pasa por momentos difíciles, pasa por pruebas. Y en el capítulo 12 de Hebreos vemos la razón de que nuestra carrera como cristianos es difícil, es porque Dios tiene un plan y no nos permite alejarnos, no nos abandona a nuestro pecado. Pastor, venga para acá. No. Yo no quiero que usted esté lejos, yo quiero que usted esté cerca. Pero delante de la presencia de Dios no puede haber pecado. Entonces ahí es donde viene la corrección. Y por eso viene el tema de la disciplina. Que Dios necesita disciplinarnos. Y el disciplinarnos tiene algunas acepciones, como por ejemplo que es un gimnasio. Es decir, es una práctica. Necesita hacer una práctica esto de la disciplina en mi vida. Entonces, al momento parece que nosotros no nos queremos portar mal para ser disciplinados, pero lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy es que cuando nos sintamos disciplinados podamos sentir alegría. Porque el Señor no quiere abandonarme al pecado. Si me abandona al pecado, entonces ya me alejo de Él. Porque el Señor nada tiene que ver con el pecado. Entonces, cuando nos hace pasar por procesos difíciles, porque me dice, Pastor Pablo, te quiero. En el fondo, lo que decía mi papito, quizás él se dolió al corregirme muchas veces, pero tenía que hacerlo. A lo mejor algún día tomé lo que no me correspondía, y si no disciplinaba en ese momento, entonces no iba a ser una persona honrada. La mentira, mi Señor, la mentira es complicada, que el padre de la mentira sabemos quién es, tenía que corregir, y así lo hacía. Así lo hacía, había que hacerlo, es necesario. Entonces, hoy día el Señor nos dio esta palabra sin darme cuenta que hoy día además era el Día del Niño, porque habla de la disciplina a los niños. Y claro, el que disciplina se duele, pero si no se corrige, entonces, como nos dice la palabra del Señor, es muy fuerte lo que dice.
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Es decir, nos está diciendo la palabra del Señor, si tú no corriges a tu hijo, entonces no lo amas. Lo estás dejando, lo estás abandonando. Es como si el Señor nos abandonara al pecado. Ya anda a hacer lo que queráis nomás. Imagínense. Imaginémonos eso. Abandonado. Entonces la disciplina nos trae. La disciplina es demostración de amor. Pastor Marco nos decía, cuando el Señor te dice no, es porque te ama. Y me acuerdo de nuestra hermana Carmen Victoria, que también le pasaba con su papito. Te amo, hija, te voy a disciplinar, pero ¿cómo papá me va a disciplinar? O sea, ¿dónde está el amor? ¿No es cierto? Nos preguntamos inmediatamente, pero es para corregirnos. Para que podamos despojarnos de estos versículos que dice anteriormente, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado nos asedia y así será. Así va a ser, vamos a estar. Entonces el Señor nos hace pasar por estos momentos. Entonces debemos mirar la disciplina como, gracias Señor, me amas. Cada coscorrón que recibo, Señor, soy tu hijo. Eso es lo que el Señor nos quiere mostrar, nos quiere decir. No nos quiere abandonar a nuestro pecado, no permite que nos alejemos, sino que nos busca y en amor nos disciplina. Volviendo al versículo 14, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces Él necesita limpiar en mí todo aquello. El Señor limpió la boca de nuestra hermana Bertita. Yo no la conocí antes, pero tengo, como es familia, tengo conocidos que, claro, el Señor limpió la boca de nuestra hermana Bertita. Así nos cuentan. La Berta que murió era otra. ¿Se da cuenta? El Señor nos va limpiando, el Señor va trabajando. Y el Señor va trabajando la paciencia, y el Señor va trabajando, ¿no es cierto?, la tolerancia, y el Señor va trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Va moldeando nuestro carácter y nos hace entrar en estos procesos. Porque hay un propósito mayor. El propósito mayor no es solamente ver al Señor, sino que el propósito mayor es vivir con Él por la eternidad. Entonces, cuando lleguemos a ese momento, ya tenemos que haber estado despojados del pecado. Ya tenemos que haber pasado este momento y este proceso. Hay 3 acciones que nos ayudan a perseverar en la carrera como cristianos. Primero, apreciar la razón de la disciplina. En segundo lugar, recordar la meta de la disciplina, que es lo que acabamos de mencionar, y correr hasta la conclusión de la disciplina. Correr hasta la conclusión de la disciplina. Entonces aquí hay un par de factores que debemos revisar también para que no malinterpretemos la disciplina en el cristiano. No siempre hay una conexión directa entre el pecado y la disciplina, no necesariamente. No. Pequé y el Señor me disciplina, no. Puede ser, Dios es soberano, pero no necesariamente es así. ¿Por qué? Tenemos el caso de Job. Era un hombre justo y pasó por un proceso enorme. Hasta la esposa le dice, no, quédate con tu Dios, yo me voy, chao, y se fue. Tenemos ahí un caso, que era un hombre justo. ¿No has considerado a mi siervo Job? Así dice, un hombre recto. Sin embargo, era necesario que pasara por este proceso. Algo Dios quería mostrar, quizás para mostrarnos a nosotros, porque él era un hombre, un varón recto delante de la presencia del Señor. Entonces a veces nosotros queremos relacionar la disciplina con un pecado específico. Pasó con Jesús y un ciego, en donde los discípulos le dijeron, quizás qué pecado cometieron sus padres para que éste naciera ciego. Y Jesús le dijo, no, es para yo mostrar mi gloria.
Entonces Dios es soberano. No hay necesariamente una relación directa en yo peco y la disciplina. No. Pero siempre hay una relación directa entre el sufrimiento y el pecado en general. Porque si hay pecado, hay sufrimiento. Con Dios o sin Dios. El pecado trae muerte, el pecado trae sufrimiento. Entonces, no de una manera local o específica, pero sí en general. El sufrimiento es consecuencia del pecado. ¿Cuándo nos disciplina el Señor? Cuando yo agarro exactamente la tangente y me dice, no, tú ven para acá, y me disciplina. De manera como Él quiere, porque Él es soberano. Si somos sus hijos, entonces Él nos va a disciplinar. Y es ahí donde nosotros debemos tener gozo en la disciplina. Difícil, pero con el Señor se puede. Con el Señor se puede. Empezamos a buscar, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que en la disciplina yo me goce en el Señor? Bueno, hay hombres de Dios que sí, ¿no es cierto?, se gozan en la disciplina. Dios disciplina porque somos pecadores y vivimos en este mundo caído. Hay dolor en este mundo porque el pecado lo ha infectado todo. Entonces, mientras estemos en esta naturaleza, vamos a tener este sufrimiento. Cuando yo peco. En algún minuto el Señor nos trae y nos hace vivir estos procesos. Entender la razón detrás de la disciplina no siempre lo entendemos. El caso de David. El Señor ejecutó la disciplina después que él cometió pecado. Estuvo con Betsabé, maquinó en su corazón, envió al esposo de Betsabé en la primera línea para que muriera y pudiera estar con la mujer. Les dio un hijo y el Señor se llevó el hijo. Una disciplina, una corrección que hizo Dios en la vida del rey. Un varón conforme al corazón de Dios, para que veamos que somos hombres, para que veamos que estos hombres que están en la palabra del Señor no son perfectos, no fueron perfectos, pero Dios ve más allá y es ahí donde nosotros como hijos debemos agradecerle al Señor, porque si no estamos con Dios vamos a sufrir las consecuencias del pecado en nuestro corazón. Preguntémosle a una persona fumadora, ¿no es cierto?, a los 60 años, 70 años, problema terrible en los bronquios, producto del pecado, ¿no es cierto? Ya no podemos respirar, por nombrar algo, ¿no?, por decir algo. La persona alcohólica. Acá vino un hombre, estuvo acá y me decía, pero puedo venir, aunque sea con un poquito, es que no puedo dejarlo. Imagínense usted. Vivimos alrededor nuestro personas que no consiguen zafarse de estas cosas, que tienen todo el hígado totalmente destruido y es imposible dejarlo. Consecuencias, sufrimiento por causa del pecado. ¿Se da cuenta? Solo que Dios a sus hijos los disciplina. Pasamos por este sufrimiento con un propósito. Eso es lo maravilloso de Dios, que hay un propósito de Dios. Y esto es lo que nosotros debemos considerar. Él me disciplina para hacerme santo. En la corte ya estamos, ya somos, pero tenemos que vivirlo acá, donde tenemos que despojarnos de todas estas cosas. Dios nos pasa por situaciones dolorosas para entrenarnos, para que tengamos esta práctica. Y otra confusión que a veces también se presta es que pensamos que el dolor en sí santifica. No, el Señor me tiene con este dolor porque me está santificando. No, no es así. El que santifica es el Espíritu Santo. Santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. A través del Espíritu Santo, la palabra del Señor nos santifica. Solo que el dolor es un mecanismo, es un conducto para yo acercarme al Señor.
Es este corral, ¿no es cierto?, que el Señor tiene que colocar, que nosotros como ovejitas vamos para el otro lado, y si somos hijos del Señor, Él te va a traer. Por eso escuchamos esas expresiones: Señor, tráelos con amor, no con dolor. Si somos hijos del Señor, vamos a caer rendidos a sus pies, como sea. Así es. Así es. Y los que estamos aquí, vámonos despojando. Tenemos una lucha constante contra el pecado. Que podamos decidir ahora poder estar, ¿no es cierto?, en este camino para despojarnos realmente y tener esta lucha, combatir. No, si lo hago y después me arrepiento y el Señor me perdona. Eso no es despojarnos del pecado. Eso es engañarnos a nosotros mismos. Porque la tendencia es justificarnos también, ¿no es cierto? Nos vamos justificando y vamos inventando nuestras razones hasta que de repente el Señor, ¡pum!, como cincel, Él corta. Entonces, estos momentos difíciles que nosotros vivimos para mostrarnos el amor de Dios. El que nos santifica es el Espíritu Santo por medio de su palabra. El dolor y la prueba juegan un papel porque son las pruebas las que nos conducen a una mayor dependencia de Dios. Señor, nuestra hermana Camila está ansiosa. Señor, dame trabajo. Quizás está trabajando la paciencia del Señor con ella, no sé. O a veces somos arrogantes. Yo lo puedo todo, yo puedo aquí, yo puedo allá. Y el Señor te dice, no, espérate un poquitito, a ver, espérate un poquitito. Necesitamos depender de Él. Y Él nos va mostrando y Él va a mover todas estas cosas. No, lo llamo, no, si este es amigo de este y yo creo que por aquí, yo puedo, y yo. Sí, yo creo que por acá, pues, ya, entonces voy, aló, sí, oye, ¿sabéis qué? Y empezamos a hacer nosotros nuestros caminos. Y el Señor se quiere mostrar como el Dios proveedor, como el Dios que todo lo da. Entonces para eso me tiene que remecer de repente y decirme, no es así, no es de esta manera. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El matrimonio Espinosa Polanco está yendo a la misión, pero no tienen nada. Por fe estamos viendo. Y el Señor se va a mostrar, no sé, en algún momento Él va a mostrar cómo va a ser. Va a mostrar todas las cosas. Entonces vivimos en una ansiedad, eso hace parte de esta naturaleza, de esta humanidad caída. Y el Señor quiere que confiemos, el Señor quiere que esperemos. Espérate un poquito, no te apures, espérate. Espera en el Señor. ¿Cuántas veces leemos eso en la palabra del Señor? Y eso a nosotros nos produce, entonces, es un medio de disciplina que el Señor usa para sus hijos. Entonces, no nos provoca, ¿no es cierto?, esta mayor dependencia de Dios para tener una fe más fuerte. Si lo entendemos, ¿no es cierto?, como que es el dolor el que me santifica, no voy a entender verdaderamente el propósito de la disciplina y nos puede pasar que nos transformemos en cristianos amargos. No, para vivir así mejor no. Le dijeron al pastor Marcos, se lo dijeron, hoy para ser cristiano así mejor no. No, para ser cristiano así mejor no. ¿Se da cuenta? Vivimos momentos, parece que todo va mal, parece que todo va en contra. Hay un día en el cual todo resulta en nada. Y ahí estamos. Para que nuestra fe sea más fuerte, para que dependamos más del Señor. Este momento de la disciplina. Y la palabra del Señor en el primer versículo, el versículo 4 nos dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es decir, todavía nuestro padecimiento es leve. Todavía no han combatido hasta la sangre, quiere decir hasta la muerte. Porque nosotros deberíamos estar dispuestos hasta dar nuestra vida por Cristo. Dar nuestra vida, ¿estamos dispuestos? Ay, tengo que soltar, tengo que soltar. Ese es el camino que el Señor nos propone. Como para que llegue el momento y el Señor nos diga,
¿Quieres venir a mi reino? Señor, estoy listo, estoy preparado, cuando tú quieras. Y abandonamos todo acá en el mundo. Ya nos hemos despojado de este peso del pecado que nos asedia, que está constantemente en medio nuestro. Vamos a sufrir la persecución, vamos a sufrir este dolor, pero es porque somos hijos. Y la palabra del Señor hoy nos enseña y nos dice: porque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es decir, nuestra lucha va a ser constante y siempre contra el pecado, que siempre nos asedia. Además de la carne, tenemos al enemigo de nuestras almas, que él también además hace su parte. Hace su parte. Y él está buscando. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestras debilidades. Entonces, por ese lado nos va a buscar. Si es rápido de carácter, por ahí el Señor nos va a buscar. El enemigo de nuestras almas nos va a buscar. Además, tenemos que luchar contra la tentación. El pecado siempre está a la puerta, dice la palabra del Señor. Así nos enseña. Está a la puerta golpeando. ¿En qué momento lo dejo pasar? Imposible no acordarnos de la escuela bíblica, lo que el Señor nos hablaba hoy día en la mañana. Si lo hacemos una vez, la primera vez, sentimos: Señor, pequé, Señor, ten misericordia de mí. Señor, no quiero, Señor. Pum, lo hacemos de nuevo. 3, 4, 5. A la 10ª vez ya nos sentimos. Esa conciencia se va cauterizando. Por eso que el Señor a los que son sus hijos los disciplina. No, ven para acá. Y el Señor va a usar los medios para que nosotros no caigamos, no nos abandone al pecado y que terminemos alejándonos de Dios, que es lo que ninguno de nosotros quiere. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Es decir, toma fuerza. No te desmayes cuando el Señor te disciplina. No nos sintamos mal. No queremos abandonar. Hasta aquí llego, Señor, ya no doy más. Tu disciplina es muy fuerte para mí. No, al contrario. Señor, me amas. Por eso tú quieres tenerme cerca. No quieres que yo me abandone al pecado. Entonces la disciplina tiene esta característica tan especial de que, como dice el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Vivimos en una cultura tan caída que ya tenemos padres que no disciplinan. Ya existe esa generación. No se le puede decir que no al niño. No. Eso tiene un problema después psicológico el niño, ¿no es cierto? La gran disciplina que recibe el niño es: no lo haga. No lo haga. Lo que nos está mostrando la palabra del Señor, que hay azote. Es decir, hay dolor. La disciplina, para que yo pueda entender que no debo mentir más, tiene que haber dolor. Porque si no, ¿cómo? ¿Hay marcas de disciplina en mi cuerpo? Me acuerdo cuando mi padre me disciplinaba de esta manera. Y no puede ser con ira, no, porque es disciplina, no es rabia. Eso es lo que pasa muchas veces con las generaciones y las sociedades que vivimos ahora. No, este niño no, ¿sabéis qué? Ya no le digo más. ¿Sabe que ya tiene ese niño 12 años? Todavía no empieza a vivir y los padres ya están renunciando a la disciplina. Los papás no nos podemos cansar. Con la ayuda del Señor debemos estar ahí y debemos estar ahí y una vez y otra vez. Entonces, la forma que tenía mi padre de disciplinarme, me tomaba por el brazo, sacaba el Pancho Moreno, le decía la correa, que saca lo malo y deja lo bueno, decía.
Vamos a llamar a Pancho Moreno, el que saca lo malo y deja lo bueno. Me tomaba del brazo y unos 3, 4 correazos bien dados y ahí quedabas tú y después ya, bueno, recapacitábamos. La disciplina implica el dolor necesariamente. No, hijo, no lo haga, eso se va a olvidar, va a pasar. Y después vemos personas como suele acontecer en los portonazos, son niños de 12, 13, 14, 15 años, que no tienen ningún tipo de emoción por la vida del otro. Entonces vivimos en medio de esto. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Por qué me disciplina? Porque voy a vivir una eternidad con Él. Voy a vivir una eternidad. Entonces Él necesita corregirme. Vamos a ver por la palabra del Señor en Proverbios capítulo 12, versículo 25. Me parece que esa es la cita bíblica. Proverbios capítulo 12, perdón, no es esa la cita. Proverbios 22, 15. ¿Por qué nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos terrenales? Dice la palabra del Señor, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará. ¿Qué alejará? La necedad, la alejará de él. Entonces nosotros cuando venimos desde chiquititos queremos hacer a nuestra idea. Queremos ser desobedientes. En algún momento va a aparecer la mentira. Eso en todo niño. ¿Usted le enseña la mentira al niño? No. Pero el niño lo hace. Nuestro pastor Josué contaba la experiencia, que era chiquitito y tenían gallinas. Entonces lo mandaron a comprar y él sacó un puñadito de maíz de uno de los sacos ahí y llegó donde la mamá. Ahí. Entonces él llevaba comidita para la gallinita. Entonces te dejó, ¿y qué es eso? Le preguntó a la mamá al tiro. ¿Te das cuenta? El padre en la posición, en este caso la mamita, ¿qué es eso? No, me lo dio el caballero para la gallina, pero hablando él ya estaba diciendo que lo había sacado. Cuando usted pone a su hijo en esa posición, el niño siente que tiene que decir la verdad. Y somos llamados a decir la verdad. Y yo doy gracias al Señor por mi padre que no permitió que mirándolo a los ojos yo le mintiera. Entonces, ya, ese mismo puñadito lo vas a llevar de vuelta y se lo vas a entregar y vas a pedir perdón. Difícil para el niño. La necedad está ligada al corazón del muchacho y el pastor Josué llorando y se fue. Se fue llorando, hasta que llegó al lugar porque tenía que avergonzar la carne. ¿Se da cuenta? La necedad está ligada al corazón del muchacho. Por eso es necesario la disciplina. Esa fue la disciplina, no fue castigo, no fue azote, pero tener que decirle al caballero y entregarle el maicito, no sé. Él tenía el mejor pensamiento, si eso no es. Eso es lo que hacemos a veces los padres. No, si el niño quería hacer esto. Entonces es una mentira buena. ¿Se da cuenta? Y empezamos a cambiar las cosas. Y el Señor aquí a nosotros nos está diciendo de una manera muy clara. No debemos actuar así como padres porque Él no actúa así con nosotros. Él va a tener que sacar de mi alma y de mi corazón todo aquello que no le agrada. Vamos a ser pasados por fuego. Nuestra fe va a ser probada. Y todo lo que es escoria va a tener que salir. Entonces la disciplina
es necesaria. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es decir, si no disciplino a mi hijo, no soy papá. Si no disciplino a mi hijo, no lo amo. Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Cada vez que el Señor a mí me disciplina, me recuerda, tú eres hijo mío. Qué maravilloso es. Y ahora me acuerdo, quizás en el momento niño me dolió, tuve rabia con mi papá, quizás dije no lo voy a hablar. Eso no dura nada. Pero ahora, hombre viejo, agradezco al Señor por la disciplina que me dio mi padre, mi madre. Cada uno, ¿no es cierto?, de la manera en la cual Dios nos enseña. Vivimos en esta sociedad y estamos siendo asediados por el pecado, en el cual se nos enseña en este minuto, no, a los niños no se les puede disciplinar. No se les debe disciplinar. No es bueno. Hoy un papá tan bueno que no disciplina al hijo, lo va a dejar en vergüenza en algún minuto. Nuestro pastor Josué le decía a sus hijas, es mejor que yo te corrija, que después te corrija los carabineros, ¿no es cierto? Claro, mejor que yo te corrija, que yo te traiga al lugar. Y no necesariamente nosotros pensamos en los azotes inmediatamente, no. No, el Señor nos tiene que dar a nosotros las herramientas para disciplinar a nuestros hijos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, es decir, a nuestros padres, nuestro hermano Ricardo, ¿no es cierto?, ha mencionado precisamente la disciplina, pero demasiado enérgica. Bueno, a lo que a nosotros nos parecía, el Señor nos va a dar el censo exacto de la disciplina, el justo censo de la disciplina que debemos llevar y que debemos dar a nuestros hijos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquí es donde está entonces el propósito de la disciplina, vivir con Dios eternamente. Entonces el punto 1, ¿no es cierto?, nos lleva a pensar y a decir cuál es el propósito de la disciplina, ¿no es cierto? Apreciar la razón de la disciplina. Acá tenemos ahora cuál es la meta de la disciplina, vivir eternamente con Dios. Vivir eternamente con Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tenemos que despojarnos de todas estas cosas. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Tu hijo te va a decir muchas cosas, las va a pensar, van a pasar cosas, sin duda, pero tú mantente firme. Porque al presente la disciplina no es gozosa. ¿A quién le gusta la disciplina? A nadie. A nadie le gusta la disciplina. Pero después da fruto apacible. Doy gracias al Señor por mis hijos, son hombres trabajadores, honestos, ¿no es cierto? Dice el hermano Ricardo, fruto apacible. Fruto apacible. Ese es un fruto apacible. Quizás no lo hice tan bien, oye, le puse mucho color a lo mejor, pero tengo hijos sanos, son hijos temerosos de Dios. ¡Qué maravilla! Un fruto apacible, a la postre es un fruto apacible. Lo mismo pasa con el Señor. Los hombres de Dios, ya cuando la fe es madura, cuando ya hemos caminado, hemos sido disciplinados por el Señor, ya hemos entendido el propósito y la meta de esta disciplina. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esto es un ejercicio. Esto es un ejercicio. Al principio las primeras pruebas son muy difíciles de llevar, pero después el Señor nos va dando el ejercicio, la disciplina, el ejercicio, para irnos apartando de todo esto. Y ahora viene entonces este ánimo. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Nuestros hermanos hebreos se estaban cansando. No, Señor, no vamos a ser capaces de soportar. Y trae este consejo de la disciplina. Levántense, son hijos de Dios, caminen. Las rodillas
paralizadas, las manos caídas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Somos un cuerpo. Imaginemos que las articulaciones empiezan a desprender y empiezan a salir, no voy a poder correr, no voy a poder seguir andando. Entonces es una palabra, ¿no es cierto?, que el Señor nos da de aliento, aunque tengamos que sufrir la disciplina, el dolor, el sufrimiento, pero es necesario, porque eso nos recuerda de que somos sus hijos. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, hasta cuando cerremos nuestros ojos, hasta cuando el Señor venga por mí, sea de manera individual o venga por su iglesia completa, tenemos que estar en este camino, disciplinados, como el Señor quiere que seamos. A veces soy desordenado, el Señor me tiene que disciplinar. ¿No es cierto? Hay tantos aspectos de la vida que el Señor tiene que tratar conmigo porque soy pecador. Soy pecador. La incredulidad, tantas cosas que el Señor tiene que trabajar. Pero cada vez que seamos disciplinados, agradezcámosle al Señor, porque Él en primer lugar no quiere que nos abandonemos al pecado, sino que nos llama cerca, y en segundo lugar nos recuerda que somos sus hijos. No nos olvidemos de esto. Señor, no entiendo por qué estoy pasando esto. Les decimos al Señor, Señor, ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué tengo que pasar por aquí? Gracias, Señor, me estás tratando mi carácter, estás tratando mi vida para poder llegar un día a la meta de poder vivir eternamente contigo, de poder estar una eternidad. Que el Señor nos bendiga, que esta palabra, ¿no es cierto?, llegue en el momento oportuno, nos habla a nosotros como hijos, nos habla a nosotros como padres terrenales, para que nos vayamos con este consejo, sabiendo que hoy la disciplina no es grata, no es buena, produce tristeza. Hoy mi papá no me quiere. Es lo primero que nos van a decir. No, mi papá no me quiere. No me quiere mi papá. Pero al futuro da fruto apacible. Qué lindo es. No, yo estoy tranquilo. Mi hijo está allá. Yo sé que es una persona que hace lo que corresponde. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces, que el Señor nos bendiga y que esta su palabra pueda quedar grabada en nuestros corazones, y cuando vivamos este momento difícil, digámosle: gracias, Señor, soy tu hijo. Gracias, Señor, me has considerado. Gracias, Señor. Él trata con nuestro orgullo, con la soberbia. Él tiene que tratar la envidia, Él tiene que tratar los celos, Él tiene que tratar la mentira, Él tiene que... con todas las cosas que llegamos a la casa del Señor, Él tiene que tratarlas. Pastor Josué nos decía: oye, si no está pasando nada en tu vida, hay algo malo. Estamos demasiado bien, y de perfecto no tenemos nada aquí. Para Dios somos perfectos, y Jesús intercede por nosotros, y somos justos y santificados, y vivimos la vida, ¿no es cierto?, del Espíritu aquí en la tierra. Pero aparecen estas cosas y el Señor tiene que tratarlas. A mi Señor que vive doy toda honra, gloria y alabanza. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a agradecerle al Señor por su palabra en oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra, mi Señor. Toda es ella para nosotros el alimento especial que tú tienes. Señor bendito, que podamos, Señor, ser como el apóstol Pablo, que se gloriaba, Señor, en la disciplina que tú le habías dado. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Señor bendito, qué palabras maravillosas de un hijo tuyo, Señor, que se sometía a la disciplina que tú, Señor, pusiste en su vida. Dios eterno, y nosotros estamos aquí, Señor. Te pido que tú puedas considerarnos, Señor, en tus planes,
Que tú puedas estar, Señor, con nosotros, guardándonos, Señor, limpiándonos, despojándonos, Señor, de todas estas cosas que a ti, Señor, no te agradan. Todas estas cosas, mi Señor, que no te agradan, y por ellas tú nos llamas a la disciplina, nos llamas, Señor, a ser tus hijos. Dios amado, Dios eterno, te pido, Señor, que tú nos des ese ejercicio, Señor, para poder abandonar el pecado y seguirte a ti. Dios eterno, Dios amado, te pido por cada hijo que hay acá, por cada padre, Señor, que estamos en tu casa y que nos has mostrado, Señor, el camino a seguir. Dios eterno, Dios amado, mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi alma ensalza tu nombre, porque tú eres bueno, Señor bendito, tú eres bueno y quieres lo mejor para mí. Por eso me pasas por estos procesos. Ayúdame a amar, Señor, tu voluntad. Ayúdame a amar esos procesos en mi vida. Señor, ayúdame, Señor, para continuar adelante, para caminar, Señor bendito. Dios mío, Dios eterno, te pido, Señor, que tú abras nuestros ojos y nos des la valentía para poder, Señor, seguirte, para poder tomar nuestra cruz, Señor, y seguirte adelante donde tú estás, poder llegar, Señor, a este blanco de la soberana vocación, puesto los ojos en ti. Tú eres nuestro mayor objetivo, tú eres nuestra bendita esperanza, tú eres, Señor, a quien buscamos y caminamos, y Señor, estamos en este camino. Gracias, Señor, porque el sufrimiento en nuestras vidas no trae provecho. Señor bendito, para la postre hacerte bien. Señor, vivir contigo por una eternidad. Gracias, mi Señor, porque el mundo sufre por causa del pecado sin ningún propósito, pero el sufrimiento de nuestras vidas tiene un propósito muy claro: acercarnos a ti, mostrarnos el camino, Señor, para llegar a esa santidad, para llegar, Señor, a esa estatura, para llegar, Señor, a ser verdaderos hijos tuyos, entregados, Señor, de alma, Señor, y espíritu y cuerpo a ti. Dios eterno, habita en nuestros corazones, que tu Santo Espíritu nos muestre, Señor, cuando hemos tomado el camino equivocado. Señor bendito, y si es necesario, disciplínanos, Señor, para no alejarnos de ti, para no quedar abandonados al pecado, sino que poder estar, Señor, dependiendo de ti. Que nuestra fe sea más fuerte, Señor, en ti, que nuestra esperanza sea solo tú. Dios eterno, Dios amado, te pido, Señor, por tu iglesia, que en esta hora, Señor, está de rodillas, agradeciendo por tu palabra. Pedimos tu dulce bendición y tu compañía, en el santo nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Si es la voluntad del Señor, vamos a finalizar nuestro culto alabando su nombre con el himno Jesús, cuán infinito es tu dulce amor. Jesús, cuán infinito es tu divino amor. ¿Número? 244 de nuestro himnario.
Fuera de nuestro alcance profundo es tu valor. Jesús, cuán infinito es tu divino amor, fuera de nuestro alcance, profundo es tu valor. Tu trono tú dejaste, viniste a morir. Nos llevarás al cielo, contigo a vivir. Por eso alegremente vivimos para ti. A ti obedecemos en nuestra vida aquí, aunque despreciado en llanto y dolor. Bendito es servirte, querido Salvador. Jesús, cuán infinito es tu divino amor, fuera de nuestro alcance, profundo es tu valor. Tu trono tú dejaste, viniste a morir. Nos llevarás al cielo, contigo a vivir. Por eso alegremente vivimos para ti. A ti obedecemos en nuestra vida aquí, aunque despreciados en llantos y dolor. Bendito es servirte, querido Salvador. Por esto alegremente vivimos para ti. A ti obedecemos en nuestra vida aquí, aunque despreciados en llantos y dolor. Bendito es servirte, querido Salvador. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a invitar a nuestra hermana Ana Paula Ullanedel para que nos despida con la bendición del Señor.
Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, por intermedio de tu Hijo Jesucristo, primeramente para agradecerte, Señor. Amén. Muchas gracias, Señor, por este culto precioso, Señor. Gracias porque hablas a nuestras vidas, Señor. Amén. Porque eres, aparte de nuestro Dios, Señor, eres nuestro Padre, Señor. Así es. Muchas gracias, Señor, porque la corrección nos sirve, Señor, para un futuro, Señor. Gracias, Señor, porque nos miras con vista de misericordia, Señor. Amén. Que esta palabra puede quedar grabada en nuestro corazón, Señor. Y cuando estemos pasando por esa corrección, Señor, nosotros podamos agradecerte, Señor, entendiendo que tú eres nuestro Padre, Señor. Así es. Le pido humildemente también, Señor, por los hermanos que vinieron por una petición imposible, Señor. Seas tú contestando, Señor, según sea tu santa voluntad, Señor, sabiendo y esperando que la respuesta ya está, Señor. Ahora le pido la bendición que viene de lo alto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.